San Juan, capítulo 14, versículo 28 al 31. Ahí está. Oíste que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Terminamos capítulo 14 hoy de Juan. Vamos a orar para que Dios nos hable. Algo Dios tiene para decirte. Si estás viendo esto, si nos estás visitando, seguramente Dios tiene un propósito con su palabra y Él habla a través de su palabra. Padre, gracias por el privilegio que nos das de tener una Biblia, tener tu palabra. Ella es la fuente de nuestro crecimiento, de nuestra salvación. Oramos para que tú hables, Señor, guíes. A pesar de mi instrumento de barro, Señor, obres. Que tu palabra y tu voluntad sea exaltada. En tu nombre. Amén. Amén. Pasaron ya muchas cosas en el aposento alto. El maestro con sus discípulos habían estado todo este tiempo, quizás varias horas, el lavamiento de los pies de los discípulos, la cena pascual, las predicciones respecto a Judas, la negación de Pedro, la institución de la cena del Señor y todas las palabras del capítulo 14 de Juan. Pero algo sucede ahora al terminar capítulo 14. El Señor es como que va a hacer un resumen de todo esto y vamos a ver cómo va a dar énfasis a lo que son las reacciones ante el mensaje inminente de la cruz. Va a quedar registrado 4 énfasis por lo menos de los efectos del anuncio de la cruz a sus discípulos y a nosotros. Y a nosotros. En primer lugar, yo anoté los dichos del Señor en cuatro partes. Por ejemplo, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais. Eso está en el versículo 28. Versículo 29, otro dicho. Les digo ahora para que crean. En el 3, en tercer lugar, versículo 30, no hablaré mucho más. A mí me impacta eso. No hablaré mucho más. Como que está marcando una etapa, se está cerrando. Y en cuarto lugar, levantaos, vámonos. En primer lugar, lo que el Señor hace es un reproche. La cruz debería traer regocijo en los discípulos. Oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Punto seguido. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Versión Las Américas. ¿Nos ayuda a leer, Damaris, no? Hoy. Bien. Acá el Señor está mostrando que los discípulos, si hubieran entendido o hubieran progresado en su amor por el Maestro, la reacción ante el anuncio inminente de la cruz hubiera traído regocijo y no escándalo. No hubieran estado llenos de temores. El versículo 27. El versículo 27 lo dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la dan. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En todo el aposento alto el Señor lo único que hizo fue animarlos. Por eso estaban muy perturbados, estaban atribulados porque su fe era débil. Mateo 6:30 y varios pasajes más, el Señor les llama hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? El Señor les llama una y otra vez poca fe, hombres de... Y ellos le piden, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque para ellos la cruz
Fue una pérdida, era un escándalo, no cuadraba con lo que ellos querían, era una pérdida. Mateo 16 nos muestra, versículo 21, miren cómo ellos tomaban, la cruz debía traer regocijo. Si me amarais, os hubierais regocijado. Pero no pasaba eso. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a utilizar a la hermana Damari que va a leer Mateo 16, 22 al 23, por favor. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así tomaron el mensaje de la cruz los discípulos. Pedro tomó aparte al Señor, dice: Señor, la versión de las Américas dice: no lo permita Dios, Señor. Versículo 22. Pero volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La cruz era una pérdida para ellos. Mateo 16, 24, sigue el versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, por eso esto hay que leer el contexto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana todo el mundo, si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Por qué decía esto el Señor? Porque para ellos la cruz no cuadraba, era una pérdida. Bueno, miren, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2. Eso pasaba con los discípulos, pero también pasó con la iglesia de Corinto. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y qué cosa? A este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor por la responsabilidad que tenía, más debilidad física. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Para los discípulos era una pérdida. La cruz no era un regocijo. Ponían su vista, estaban tan centrados en sí mismos, su vista en las cosas de la tierra. Lamentablemente hoy pasa también en las iglesias, ¿no? Predicar la Biblia no atrae. Hay que innovar el púlpito, hay que traer cosas más, hablar de las necesidades, hablar de otras cosas que la gente le atraiga. Pablo dijo: yo lo único que voy a hablar es de Cristo. ¿Y saben que voy a hablar de Cristo? De Cristo crucificado. Por en el contexto, lo vimos hace poco, de lo que pasaba con los griegos y con Corinto. En Roma todavía hay una escultura con una persona crucificada con cabeza de burro. Se burlaban como un Dios crucificado. Ahora, ¿cuál debería ser la fuente del regocijo? Bueno, lo dice el versículo, volviendo a Juan 14, versículo 28, por favor. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El mismo texto te dice:
¿Cuál era la razón del regocijo? El por qué marca una razón. Porque he dicho que voy al Padre. Otro por qué más. Porque el Padre es mayor que yo. Los discípulos tendrían que haberse regocijado porque el Señor volvía con el Padre. El Señor anhelaba volver con el Padre. Anhelaba. Lo vamos a ver en capítulo 17. Lo dijo muchas veces. 17:1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. 17 de Juan, estoy leyendo, me salteó el 15 y el 16. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado, hermoso. Ya vamos a llegar al 17, lo vamos a estudiar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en esta oración dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. 5, miren el 5. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la preexistencia de Cristo. He manifestado a los hombres tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Esa era la razón del gozo del Señor, de volver con el Padre, que ellos todavía no entendían. Por ejemplo, Juan 1:1, San Juan, cuando empezamos, muestra la comunión perfecta que tenía el Señor con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo se hizo hombre, como dice Pablo en Romanos 8:3, pues por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 3. Ahora el Señor regresaba con su Padre a la plenitud de la gloria. Lo vamos a ver en capítulo 17. Glorifícame junto a ti, con la gloria que contigo tenía antes de que el mundo existiera. Hay una frase que muchos con esta declaración se han bandeado para cualquier lado, la han mal interpretado. Miren capítulo 14, versículo 28. Por favor, nuevamente y despacito al final. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Punto y coma. La frase final. Ustedes se tendrían que haber regocijado porque he dicho que voy con el Padre. Esa es la razón. Ellos tendrían que haberse regocijado de que el Señor volvía a la gloria con su Padre, y porque el Padre es mayor que yo. Upa. Claro, usted está diciendo, pero pastor, Jesús y Dios no son uno solo. Sí, lo dice en Juan 10. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, esta declaración no está hablando de su naturaleza divina, sino de su función de obediencia en la tierra, en su ministerio al Padre. Y el Señor habló muchísimas veces de este tema. El Hijo se sometió al Padre durante su encarnación como siervo humilde. Justo el domingo que viene empezamos Fundamento de la Fe. ¿Qué lección, hermanos? Cristología, la persona del Hijo. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 19 lo vimos. Por esto Jesús respondiendo le decía, en verdad o de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada
por su cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas mostrará para que os admiréis. Un pasaje más que usted conoce de memoria, que muestra la función del Hijo como siervo humilde en su ministerio terrenal. Filipenses 2, 5. ¿Se acuerdan? Filipenses 2, 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y acá está, miren, 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta de observación, ¿obediente a quién? ¿Obediente a quién? ¿Obediente a quién? Al Padre. Por lo cual, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en sus pensamientos y reflexiones, los discípulos habían concentrado demasiado en sí mismos. Si le hubieran amado suficientemente al Señor, se habrían dado cuenta de que esta partida traería gloria. Gloria. Y ¿saben qué, hermanos? Pablo habla algo parecido para nosotros en Romanos 8, 18. Él dijo lo siguiente: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que os ha de ser revelada. Usted dice, bueno, los discípulos tendrían que haber tomado con gozo la cruz. No fue así. ¿Por qué? Porque sus pensamientos divagaban, estaban tristes. Dejen de entristecerse. No os turbéis, no tengan miedo. Pedro le dijo al Señor, no vayas a la cruz, Señor, ¿cómo vas a hacerlo? No entendían, fue una pérdida. Pero a veces nosotros también perdemos de vista lo que el Evangelio hizo en nuestra vida. Y pueden más los sufrimientos de esta vida que la gloria que nos espera. Reiteradas veces Pablo dijo lo mismo. Colosenses 3, 1 al 4. La carta de Pablo a los Colosenses dijo lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo por la cruz, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, poner la mente. Me viene a la mente cuando una persona está armada y apunta, ¿no? Apuntar bien, pero ahí está hablando de la mente. Pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No está hablando de que no trabaje, no sea responsable. Está hablando de pensar un poco más en la cruz y los beneficios que trajo la cruz en nuestra vida y lo que nos espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis muerto. 3. Colosenses 3:3. Y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, antes de pasar al siguiente punto, ¿el Evangelio trae gozo a tu vida? ¿Trajo contentamiento que, como vimos en Mateo 7, es el tesoro escondido que vendés todo? Metafóricamente hablando, que decís, es lo que más importa, la salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Trajo gozo, cambió mi vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Mi mente está ahí? ¿O dónde está tu mente?
en la inflación, en el gobierno, en los desastres. En segundo lugar, la cruz debería traer certeza. Versículo 29, por favor. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es cortito, ¿vio? Este pasaje es cortito. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda. O sea, le digo ahora para que crean. Para que crean. Continuamente el Señor les predijo muchas cosas. Y esta frase aparece para que ustedes crean. Y se cumplió, ¿eh? Se cumplió. Por ejemplo, Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros, ahí mismo, en el aposento alto. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, 13 y 18. Pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcanía. 19, 13 y 19. ¿De quién está hablando? ¿Están despiertos? Mira que si se duerme, párese en el fondo, no hay ningún problema, agarra el café, no se duerma, párese ahí y así está. Porque si no como decía un predicador, Alex Montoya, te llevo la enchilada, te llevo el mensaje a tu casa. Si no escuchaste, voy a preguntar cuando bajo si escuchaste el mensaje. Y el viernes lo tenés que rendir en el inductivo. Acá está hablando a Judas o de Judas. Está anunciando que uno lo va a traicionar y ninguno seré yo. 19 dice, os lo he dicho desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Pero en este pasaje no está hablando de Judas, está hablando de la cruz. Está hablando de la venida del Espíritu Santo, está hablando de su resurrección. Y los discípulos creían en el Señor y creían que era el Mesías. Ojo, creían, ¿eh? Juan 6, 66, que lo tengo acá. Cuando se van todos, el Señor le dice, ¿no quieren irse ustedes también? ¿No quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Creían, pero su fe era muy chiquita. Estaban llenos y cautivados de la duda. Por eso en Lucas 17 dice, Señor, aumentanos la fe. ¿No les pasa, hermano, a ustedes? A ver, ¿a alguno le ha pasado de decir, tengo fe, tengo poca fe, la verdad que soy muy débil en mi fe? ¿A alguien le pasó? Pasa, ¿no? Bueno, así eran los discípulos, imagínense. Y ellos habían convivido con el Señor. Pero ellos sabían que solo Dios es el único que puede predecir el futuro. Dios es el único. ¿Se acuerdan que vimos el Dios eterno en el fundamento de la fe, la eternidad de Dios? Dios ve todo de la misma manera, pasado, presente y futuro. Para Dios no es una suma de momentos, está fuera del tiempo, es eterno. Isaías 42, 9 dice, aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, os las anuncio. Isaías 42, 9. Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es Dios. En Juan 16, 4, vuelve, lo vamos a ver allá dentro de un capítulo. En Juan 16, vuelve a predecir el Señor. Y vuelve a predecir. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Los van a expulsar de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y otra vez, Juan 16, 4. Mas os lo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo se lo había dicho.
Pero a pesar de las predicciones que el Señor había hecho, los discípulos no creyeron totalmente, no creyeron hasta que el Señor resucitó. Por eso en Juan 20, cuando lleguemos ahí van a ver que el Señor, con los discípulos cuando entran a la tumba, entró también el otro discípulo que había venido primero, Juan, al sepulcro. Dice ese Juan, ¿se acuerdan que Pedro era más gordito, que llegó más tarde en la corrida al sepulcro? Pero dos verbos aparecen ahí. Vio y creyó. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que vio y creyó? Y todo el tiempo que estuvo con el Señor, se recostaba en su pecho, caminaba con el Señor, escuchaba al Señor, vio y creyó. Es como ahora dicen los muchachos, le cayó la ficha. Todo lo que el Señor venía diciendo, poco lo asimiló. Josué 21, que lo vimos hace 2 domingos, Josué, siempre me impactó este versículo clave de Josué. Josué mostró cómo Dios fue fiel en cumplir sus promesas. Dice, no faltó, Josué 21, 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Punto y coma. Todo, las Américas traducen, todo se cumplió. Todo. El Señor viene advirtiendo, ¿no? Juan 2:19 dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ya lo vimos eso en Juan capítulo 2. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba esto del templo de su cuerpo, predicción. Y Juan hace la salvedad, anota ahí en Juan 2, por tanto, 22, Juan 2, 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Me siguen? En segundo lugar, la cruz debía traer certeza. Lo trajo cuando el Señor resucitó. El Evangelio debe traer certeza. Las Escrituras deben traer una fe más sólida, hermanos. ¿Qué tipo de fe tenés? Algunos dijeron que mi fe es débil. Bueno, lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Quieren prender un poquito? Yo no tengo... Prendan porque hace frío. Sí, está todo diciendo que sí. Prende lo que hace frío. Lean la Biblia. Miren, en Romanos 10:17. Damari, por favor. Romanos 10:17. Habla del Evangelio. Ese es el contexto. Pero miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe débil acá? Levanten la mano. Que si mi fe es débil, a veces dudo. Ahí tenés la respuesta. Si tu fe es débil, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El contexto es el Evangelio. Pero está diciendo que el Evangelio viene por la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Y nuestra fe crece cuando lees la Biblia. No hay otra. No es por inteligencia artificial. No puedes hacer transferencia de fe. No puedes comprar 100 gramos en la ¿cómo se llama? Donde venden cosas sueltas. Me da 100 gramos de fe porque tengo ando mal de la fe. Necesito hacerme un té de fe para que crezca mi fe. No hay té de fe, no hay pastillas. La única forma que va a crecer tu fe y tu confianza en el Señor, lee la Biblia. Así, siglo XXII, con todo lo que hay, sí, agarra ese libro viejo que está lleno de polvo, empezá a leerlo y empezá a leer el Evangelio. Si no, tu fe siempre va a ser débil. Mujer de poca fe. La cruz debe traer regocijo. La cruz debería traer certeza, porque su plan se estaba cumpliendo. Las promesas del Señor son fieles, reales,
se cumplen. Pero la cruz también era inminente. Versículo 30, por favor. No hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hablaré mucho más con ustedes, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Lo que está diciendo el Señor ahí, se está terminando mi tiempo en la tierra. Va a hablar, viene capítulo 16, capítulo 17, va a hablar el Señor. Va a hablar en los 40 días que resucitó. Pero lo que está diciendo es que acá hay un límite. Su tiempo en la tierra se terminaba y Satanás, como dijo un autor, Jesús estaba consciente de los pasos de Judas, de los soldados romanos, de la policía del templo, de los miembros del Sanedrín, todos ellos inspirados y guiados por Satanás. En este momento, comenzaban a ponerse en movimiento, estaban en camino para capturar a Jesús. Desde luego, no tenían ningún derecho a hacerlo. Se acercaban con espadas, Lucas 22, 52, con palos, con antorchas, con armas. Su objetivo era buscar y capturar a un criminal peligroso. Todo eso ya estaban. No hablaré mucho más. Ya viene. Es interesante, ¿no? Porque el Señor se entrega. No lo capturan, se entregan. ¿Se acuerdan que Pedro le cortó la oreja al soldado? Le cortó la oreja porque le erró, porque le apuntaba al medio de la cabeza, no porque le quiso cortar la oreja. Hay una frase interesante en el versículo 30 que dice, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Es una frase hebrea, es un modismo que significaba que no podía hacer reclamación legal. Obviamente que no, porque el Señor era sin mancha y sin pecado. No había acusación alguna contra el Señor. Pilato 3 veces trató de sacarse porque no veía nada para juzgarlo. Se estaba acabando el tiempo con ellos en la tierra. El Señor era consciente de lo que venía. Nada le tomó por sorpresa. El Señor no fue a la cruz porque fue un accidente que se le escapó a Dios de las manos. Estaba planeado. Sabía exactamente la cantidad de tiempo que quedaba antes que llegaran los soldados con los siervos de Satanás. No hablaré mucho más. Lo primero que me vino a la mente cuando leí este pasaje y por lo menos a mí me impactó estas palabras, no hablaré mucho más, es qué estás haciendo con el Evangelio. Hebreos 13 me vino, 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre están vagando, dando vuelta en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, no entrarán en mi reposo. No hablaré mucho más. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? Venís escuchando, no sé si 40 años, pero venís escuchando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu relación con Dios? ¿Estás seguro de ser salvo? ¿Ser salva? ¿Le has dicho al Señor, soy pecador, merezco el castigo del infierno? Tú eres justo, tú eres santo, pero has mostrado tu amor por mí en la cruz. ¿Te has rendido ante Él? ¿Te has humillado ante Él? ¿O seguís escuchando y seguís escuchando? La cruz traía regocijo, debería haber traído regocijo, debería traer regocijo en nosotros. Certeza, fue inminente, el tiempo es hoy y puede ser tu última oportunidad. Pero en cuarto lugar, versículo 31, aterrizó un avión me parece por acá. 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. En cuarto lugar, la cruz. Cualquiera de nosotros diría, demuestra el amor de Dios al mundo. No, no dice eso. Miren lo que dice. Para que el mundo conozca que amo al Padre. Está hablando el Señor Jesucristo. La cruz fue una demostración del amor del Hijo al Padre. En primer lugar. Jesús dijo que no se resistirá para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Él va, levantaos y vámonos de aquí. Va a encontrarse con toda esa turba. Él se entrega voluntariamente. El mundo lo va a ver que Él se entregó. Fue algo raro. Los mismos soldados se escandalizaban y muchos de ellos creyeron en la cruz. Creyeron en Cristo viendo al Hijo de Dios. Pero la cruz sería la prueba final para el mundo del amor de Cristo al Padre. Una prueba de obediencia hasta la muerte. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente, haciéndose semejante a los hombres. 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿A quién? A Dios. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Hechos 2:23, uniendo y bajo ese mismo flujo, nos dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y matasteis. Pedro. O sea que la cruz no fue un accidente que los judíos o los romanos lo mataron. Dios lo predeterminó desde la eternidad y era su plan que su Hijo muriera una muerte expiatoria por usted y por mí. Y estaba en el Antiguo Testamento. Isaías 53:10, es lindo leer todo Isaías 53, pero dice el 10, con todo esto Jehová, viene hablando del Hijo sufriente, de Cristo, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Cristo. Es la máxima expresión de obediencia. Es un paréntesis chiquito, hermanos. ¿Cómo nosotros manifestamos que amamos a Dios? Bueno, el Señor lo dijo en Juan 13, Juan 14. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? Cuando le obedeces. Si vos obedeces a Dios, ahí se ve que lo amás. Él dijo, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. El Señor expresó su amor a Dios obedeciendo hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero también es una expresión del amor de Dios al mundo, obviamente. La Biblia lo dice. En primer lugar es una expresión de amor al Padre. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Quién mató a Cristo en la cruz? ¿Los soldados? ¿Los judíos? Dios Padre.
Él expresó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo entregó. Por usted y por mí. Simplemente cuando pensemos, estamos pasando por aflicción, dolor, pruebas, ¿no? ¿De dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios que tanto me leyeron, tanto escuché? En el Monte Calvario, en el mismo lugar. La expresión máxima del amor de Dios por nosotros es la cruz. Es la cruz. La cruz trae gozo, debe traer regocijo, debe traer certeza, debe fortalecer nuestra fe, las escrituras deben fortalecerlo, el anuncio del evangelio debe fortalecer nuestra fe. Fue inminente, su mensaje es urgente, a tiempo y fuera de tiempo. La cruz es una evidencia del amor del Hijo al Padre en su humillación y obediencia hasta la muerte, pero también es la máxima expresión del amor de Dios por el mundo. Hermano, la cruz, su mensaje, ¿es un gozo para usted? Cuando comparte el Evangelio, ¿realmente se enciende su corazón dando las buenas noticias? ¿Cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio con alguien? No lo diga. Un folleto con alguien, en la universidad, en el trabajo. ¿Compartiste algo del Evangelio? ¿Está creciendo tu fe o es la misma que el año pasado? ¿O es pequeña? ¿Cómo está tu fe, tu confianza en Dios? ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Aprovechás el tiempo? Si venís escuchando el Evangelio una y otra vez en la iglesia, no has hecho nada. El tiempo va pasando. Y un día va a ser la última vez que lo escuches. ¿Dudás del amor de Dios? ¿Ha pasado aflicción, prueba? ¿O está creciendo tu amor por Dios y tu confianza? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el aposento alto y todo lo que pudimos ver y aprender, examinarnos, nos anima. Gracias por tu amor inmutable, Señor, inmerecido, soberano, eterno en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Señor, pero tú, que eres rico en misericordia, por tu gran amor con que nos has amado, nos diste vida. Gracias, Padre. Oramos para que las personas que están escuchando una y otra y otra y otra vez y no son salvas, tú les salves, Señor. Se entreguen a ti, se rindan a ti. En tu nombre, Señor. Amén.